Hoy nos corresponde estudiar el tema de carbohidratos, que va a ser la introducción a los temas de biomoléculas, las cuales se continuarán en el curso de bioquímica. En primera instancia vamos a estudiar en esta presentación lo que corresponde a conocer los carbohidratos en sí, cómo se clasifican, cómo se nombran, y luego en posteriores presentaciones veremos la reactividad y otro tipo de clasificación en disacáridos y oligosacáridos. Entonces, para comenzar, cabe recalcar que son los compuestos orgánicos más abundantes en la Tierra. De todos los tipos de compuestos orgánicos, los carbohidratos son más abundantes que las proteínas, que lípidos, que ácidos nucleicos. Estos compuestos que mencioné se llaman metabolitos primarios. Existen otros tipos de metabolitos presentes en la naturaleza que se llaman metabolitos secundarios, y estos no precisamente están en todos los seres vivos, a diferencia de los metabolitos primarios que sí se presentan, y en la mayoría de casos en una gran cantidad en los seres vivos. Entonces, entrando directamente al tema de carbohidratos, ellos cumplen múltiples funciones en las plantas y en los animales, entre ellas almacenamiento de energía química. En este caso puede ser en forma de, primero la glucosa se forma en compuestos más complejos como polisacáridos, puede almacenarse como almidón, puede almacenarse como glucógeno, que plantas o animales en posterior momento pueden utilizar para alguna necesidad en particular. Pueden formar parte de estructura que le dé soporte en este caso a la planta. Forman parte de las paredes celulares, en particular de las bacterias. Forman el exoesqueleto de algunos insectos, principalmente como el compuesto quitina. Son importantes en la estructura de los ácidos nucleicos, en este caso la ribosa o la desoxirribosa. Forman parte importante para los tipos de sangre tipo A, tipo B, tipo O en los seres humanos. Entonces, y así como estos ejemplos, hay muchos otros en donde los carbohidratos tienen funciones múltiples en los seres vivos. Algunas características particulares de los carbohidratos. Ellos se pueden clasificar según muchos criterios, por el número de carbonos, por el número de unidades. La forma más sencilla para clasificación de unidades se conoce con el nombre de monosacáridos. Mono, el prefijo que indica uno, y en este caso sacárido, que se refiere a azúcar o carbohidrato. Entonces un tipo de unidad de carbohidrato única. Todos son cristalinos, sólidos e incoloros. Todos son muy solubles en agua y van a ser poco solubles en disolventes poco polares. Ejemplo, hexano, acetato de etilo, diclorometano. Disolventes poco polares no pueden disolver los carbohidratos monosacáridos. En cambio, el agua sí los puede disolver. Ahorita más adelante analizaremos la estructura de los carbohidratos y podríamos entender por qué sí son solubles en agua y por qué no en otros disolventes. Como les mencioné, los carbohidratos se conocen como el nombre también de sacáridos, principalmente porque los de menor tamaño poseen un sabor dulce. No quiere decir
que todo carbohidrato tenga que ser dulce. Proviene de la palabra latina saccharum, que quiere decir azúcar. Entonces se les puede llamar también sacáridos. El nombre carbohidrato da una referencia a que está formado por una cadena carbonada, de ahí el prefijo carbo, y posee moléculas de agua en su estructura, por decirlo así. Por eso se llaman hidratos de carbono. Entonces, carbohidratos. Van a tener siempre esta fórmula en donde vamos a poseer el número de carbonos y moléculas de agua. Entonces, casi siempre va a haber una relación directa entre uno y el otro. Ya químicamente, los carbohidratos se clasifican y son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Esto quiere decir que son muchos OHs en un aldehído o muchos OHs en una cetona. Entonces, es otra forma de clasificarlo. Químicamente y en la prioridad de grupos funcionales que hemos visto anteriormente, serían aldehídos o serían cetonas con muchos OHs. Compuestos más complejos de carbohidratos más grandes, al destruir, al romper, al hidrolizar, terminan formando la estructura más simple, que termina siendo un polihidroxialdehído o una polihidroxicetona. O sea que esta es la forma más simple de expresión de un carbohidrato. Aquí tenemos algunos ejemplos de polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Entonces, el polihidroxialdehído más sencillo de todos, el D-gliceraldehído, va a poseer en el carbono 1 el aldehído y luego en los siguientes carbonos OHs. Entonces, si es un monosacárido, un polihidroxialdehído más grande con más de 3 carbonos, en este caso, a diferencia del gliceraldehído, como la glucosa, que la glucosa posee 6 carbonos, entonces en su carbono principal vamos a tener el aldehído y en los siguientes carbonos OH. Entonces por eso se llama polihidroxialdehído. En la estructura de Fischer, que es una forma de representar los carbohidratos muy utilizada y por lo tanto es necesario familiarizarse nuevamente con esta estructura, el aldehído va a ir siempre en el carbono superior, en el carbono número 1 de la estructura. ¿Ok? Entonces, no debe dibujarse al revés, aunque se pueden topar con un dibujo o una estructura de este tipo, pero no es lo correcto. Por otro lado, las polihidroxicetonas van a presentar como grupo principal una acetona. Entonces tenemos la más simple, la dihidroxiacetona, y un ejemplo de una acetona, de una polihidroxicetona más compleja como la fructosa. Entonces, por ejemplo, la polihidroxicetona va a presentar un carbonilo que no puede estar en el carbono número 1, ni en el último, para que sea acetona. Vamos a ver que específicamente para los carbohidratos, las polihidroxicetonas, el carbonilo de la acetona siempre va a estar en el carbono número 2. Nunca, aunque pueda estar en el 3 o en el 4 o en el 5, nunca va a estar el carbonilo en el carbono, en esos carbonos 3, 4, 5. Solamente en el 2 es una característica de las polihidroxicetonas.
Vean cómo los restantes carbonos tienen OHs. ¿Ok? Entonces, no importa el tamaño del carbohidrato, siempre va a presentar estas características para polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Existen varias formas de poder clasificar un carbohidrato. Vamos a ir aprendiendo poco a poco una de ellas. Entonces, se puede clasificar según el número de carbonos que posee la estructura. Entonces, esa es una manera. Se puede clasificar, ese número de carbonos va a formar una estructura que se va a conocer con el nombre de monosacárido. Muchos monosacáridos juntos van a formar polisacáridos. Dos estructuras de monosacáridos van a formar disacáridos. Existen muchas maneras de dibujar los carbohidratos. Ya cuando son estructuras más complejas, vamos a tener que se pueden ver en estructuras de Fischer o en estructuras cíclicas como las que se presentan acá. Estas estructuras cíclicas se conocen con el nombre de estructura de Howard. Por ejemplo, aquí tenemos un monosacárido en donde está unido aquí a otra cadena, un metil, entonces a esto se le conoce con el nombre de un glucósido. Tenemos dos estructuras de carbohidrato unidas, esto sería un disacárido, específicamente aquí tenemos la maltosa, y podríamos tener muchas estructuras juntas formando un polisacárido. Entonces vamos a tener, si la estructura es única, va a ser un monosacárido, si son dos, va a ser disacárido, si son muchas, oligosacáridos, si son muchísimas, polisacárido, o si es una unido a una cadena R, va a ser un glucósido. Esto poco a poco vamos a irlo desarrollando para irlo aprendiendo con detalle. De momento es simplemente una manera de poder clasificarlos. Entonces, vamos a tener muchas maneras en que los monosacáridos se pueden unir y formar múltiples estructuras. Entonces, podemos tener disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Nosotros en el curso vamos a ver algunos de ellos, pocos para entender la idea, tal vez aquellos más importantes y abundantes. Vamos a enfocarnos en esta clase específicamente en los monosacáridos. En la parte de carbohidratos 3, en la clase 3 o en la presentación 3, nos vamos a enfocar en disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ahorita solamente en monosacáridos. Entonces, los monosacáridos son los tipos de carbohidrato o azúcares más simples. Estos se clasifican de acuerdo al número de carbonos que tenga ese carbohidrato. Entonces, por ejemplo, si tiene 3 carbonos, va a ser una triosa. Si tiene 4 va a ser una tetrosa, y si tiene 5 una pentosa, y si tiene 6 una hexosa. Podría tener más, pero no es lo más frecuente. Normalmente se llega hasta 6 en el caso de las hexosas. Todas van a tener como grupo principal el aldehído o la acetona. Entonces, si el grupo principal es un aldehído, el monosacárido se clasifica como una aldosa. Si el grupo principal es una acetona,
se clasifica como una cetosa. La terminación osa es la que caracteriza a los carbohidratos en general. No solo monosacáridos, sino cualquier tipo de carbohidrato. Lo más frecuente es que tenga una terminación de osa para su nombre principal. Como les mencioné, una forma de dibujarlos va a ser en proyecciones de Fischer. En el curso de Química Orgánica 1, cuando se vio el tema específico de estereoquímica, de estereoisomería, ahí se aprendió a identificar la configuración RS de compuestos que poseían centros asimétricos. Entonces, se retoma el tema en este punto. En las proyecciones de Fischer, la cadena de carbono siempre se va a escribir verticalmente y el carbono principal de la estructura va a ir lo más arriba posible. Entonces, en el caso de las aldosas, en el carbono número 1, en el caso de las cetosas, en el carbono número 2. ¿Ok? Las líneas horizontales están sobre el plano de la hoja, como dirigiéndose hacia ustedes, y las líneas verticales van detrás del plano de la hoja, como alejándose de ustedes. Esto ya se había estudiado en la parte de estereoisomería. Vamos a empezar con el monosacárido más simple, que es el de 3 carbonos. Se conoce con el nombre de gliceraldehído. El gliceraldehído va a poseer un grupo OH en el carbono número 2. Al ser un centro de asimetría o un centro quiral, vamos a tener dos posibles enantiómeros para la posición de ese OH, que uno sería con la configuración R y otro sería con la configuración S. Este primer carbohidrato, gliceraldehído, es el que nos va a servir de base para la clasificación de todos los demás monosacáridos. El gliceraldehído que tenemos al lado izquierdo posee el OH al lado derecho. Al determinar su configuración RS, se determina que es un R. Y por lo tanto, su hermano gemelo le corresponde la configuración S. Con respecto al gliceraldehído no habría mayor problema porque solo presenta un centro quiral, pero cuando veamos monosacáridos con más carbonos, no se puede estar determinando todas las configuraciones R y S de todos los centros quirales porque sería una clasificación muy tediosa. Entonces, se optó por la posibilidad de que al que posee, basándonos en el gliceraldehído, el R, el que posee el grupo R, el OH a la derecha, se le va a dar la configuración de D, y el que posee el OH a la izquierda se le da la configuración de L. Este centro quiral del D-gliceraldehído o del L-gliceraldehído es el que se parte para todos los demás monosacáridos. Ahorita les explico la manera en que esto ocurre. Vamos a identificar siempre a este carbono del gliceraldehído que nombré con el número 2 como el centro quiral más alejado al grupo carbonilo. En este caso es el único que hay, pero esto nos sirve de referencia para los demás carbohidratos. Algo importante de recalcar en este punto es que a partir de este se genera toda una familia de monosacáridos que parten del D-gliceraldehído y que parten del L-gliceraldehído. O sea, dos grupos de familias grandes de monosacáridos. Algo interesante es que en la naturaleza, con algún tipo de función en nuestro organismo, en el organismo de las plantas o otros animales, es que únicamente la familia D es la que tiene alguna función. Entonces,
va a ser algo importante en donde le vamos a dar una especial importancia a los D sobre los L. Específicamente vamos a entrarle a las aldosas. Más adelante continuamos con las cetosas. Entonces, aldosas es porque tiene como principal grupo funcional el aldehído. De ahí el prefijo aldo. Y la terminación osa porque es un carbohidrato. O sea, posee polihidroxis. Si tiene 3 carbonos, le vamos a sumar el prefijo tri entre el aldo y la osa. Entonces, aldo triosa. Está diciendo que es una aldosa que tiene 3 carbonos. Si tiene 4 carbonos va a ser una aldotetrosa. Si tiene 5, una aldopentosa. Si tiene 6, una aldohexosa. Este sería el esquema total de la familia del D-gliceraldehído. Vamos a ver algunos detalles para empezar a conocerlas. Primero que nada, no existe una regla en particular para la nomenclatura. No siguen una regla UPAC, sino que tienen nombres comunes, los cuales ustedes deben conocer. Entonces, por cada centro quiral vamos a ir sumando un carbono para el siguiente nivel de monosacárido. Entonces, en este primer caso tenemos al gliceraldehído, el cual es una aldotriosa porque tiene 3 carbonos. Si le sumo 1, voy a tener la aldotetrosa. Y así particularmente. Luego tenemos el nivel de las aldopentosas y luego el nivel de las aldohexosas. Ok. Entonces, ¿dónde está el carbono del gliceraldehído, en este caso D, que siempre nos va a decir que toda esta familia es D? Va a ser el centro quiral más alejado al grupo carbonilo. Entonces, en el caso del gliceraldehído, él es el único, por eso está a la derecha. En el siguiente nivel de las tetrosas, tenemos a la eritrosa y a la treosa. ¿Dónde está el D? Va a ser este que está a la derecha y este que está a la derecha. Por esa razón es parte de la familia D, porque ese OH está a la derecha, por ser el grupo más alejado del aldehído. En el caso de las pentosas, vamos a tener ribosa, arabinosa, silosa y lisosa. El que las identifica como D va a ser el último centro quiral. Vean que en este caso todos los OHs están hacia el lado derecho. E igual para las hexosas: alosa, altrosa, glucosa, manosa, culosa, idosa, galactosa y talosa. Todos están hacia la derecha. Entonces esto es el primer paso para identificar un monosacárido, si es un D o un L. No importa la posición de los demás hidroxilos, ese es el que identifica si es un D o un L. Ahora, pasando de la triosa, que es el gliceraldehído, a las tetrosas, que es la eritrosa y treosa, siempre el nuevo carbono va a estar debajo del carbonilo, ¿ok? Debajo del carbonilo. Y como estamos añadiendo un nuevo centro quiral, el OH puede estar a la derecha o a la izquierda. Por eso se añaden 2 nuevos. O sea, cada padre va a tener 2 hijos. Un nuevo carbono en el número 2, con el OH a la derecha o con el OH a la izquierda. Veámoslo con las pentosas. La ribosa y la arabinosa son hijas de la eritrosa.
La silosa y la lixosa son hijas de la treosa. Entonces, poseen los mismos dos OHs iguales que la eritrosa, los dos. Pero el nuevo vamos a tenerlo en el carbono número 2 y colocamos uno a la derecha y uno a la izquierda. Igual ocurre con la silosa y la lixosa, uno a la derecha y uno a la izquierda. Si queremos hacer las hexosas, cada una de las pentosas es hija, es la madre de las hexosas. Entonces, la ribosa va a tener dos hijas, que son alosa y altrosa. La arabinosa va a tener dos hijas, glucosa y manosa. La silosa va a tener dos hijas, gulosa e idosa. Y la lisosa va a tener dos hijas, galactosa y talosa. Entonces, los hijos son iguales al padre, excepto por el nuevo carbono que colocamos en el carbono 2. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Ok? Entonces, elaborar el esquema es simplemente ir acomodando en orden. ¿Ok? Los nombres. Pues hay algunas pistas, algunas memotecnias interesantes. Por ejemplo, en el caso de las tetrosas, que es eritrosa y treosa, eritro es el prefijo que se utiliza para identificar que los dos OH están al mismo lado. Es como si formaran una E de eritro. Los OH están dirigidos hacia la misma dirección. Y treosa están dirigidos en direcciones opuestas. Para las pentosas y hexosas, pues existen ciertas memotecnias. Particularmente, yo recomiendo utilizar el prefijo de cada uno y generar una palabra larga, que aprendiéndosela puedo sacar todos. Entonces, en el caso de las pentosas, riboara silolixo sería el nombre de la ribosa, arabinosa, silosa y lixosa. Riboara silolixo. En el caso de las hexosas, aloaltro, glucomano, guloído, galactotalo. Son los prefijos para poder dar el orden en esa secuencia que tiene este esquema. Aloaltro, glucomano, guloído, galactotalo. En realidad ese tipo de memotecnias son muy funcionales porque desde que yo me lo aprendí no se me ha olvidado esa manera. Entonces sí es algo que funciona. Existen diferentes maneras de escribir el esquema. Este en particular, que es al revés, cada flecha nos va diciendo en qué dirección van colocándose los OHs. Entonces, por ejemplo, del gliceraldehído hacia la treosa va una flecha a la izquierda, por eso el OH va a la izquierda, y en el caso de la eritrosa va a la derecha. No se pone el de la D, el que caracteriza D, porque ya ese estaba colocado previamente con el gliceraldehído. Para llegar a ribosa, tengo paso de gliceraldehído hasta ribosa, haciendo dos flechas hacia la derecha. Por eso sus dos OHs están a la derecha. Y así con cada uno. Entonces, cada quien analizará su manera de poderlo entender. Poder analizar cómo poder dibujar o saber cuál es la estructura de cada uno de los carbohidratos. Y específicamente monosacáridos. Y en este caso, en su estructura de Fischer. Porque todas están en estructura de Fischer. Aquí un esquema ya un poco más sencillo, sin estructura.
Con respecto a las cetosas, entonces el prefijo cet indica que tiene una cetona como grupo principal y la terminación o sufijo osa indica que es un carbohidrato. Si tiene 3 carbonos, estamos hablando de una cetotriosa. Si tiene 4, una cetotetrosa. Si tiene 5, una cetopentosa. Y si tiene 6, una cetohexosa. Este sería el esquema de las cetosas. Son menor cantidad que las aldosas debido a que el carbonilo en el carbono 2 no es quiral, entonces tenemos un centro quiral menos, lo que da menor variabilidad de compuestos. El más simple de todos se conoce con el nombre de dihidroxiacetona. Es una cetotriosa, la única que hay, y no existe D ni L porque no tiene centro quiral. A partir de ella tenemos las cetotetrosas, que tiene 4 carbonos. Tenemos la eritrulosa, tenemos la D y la L. En este caso nos vamos a enfocar en la D, en la familia de las D. A partir de la eritrulosa se forman 2 cetopentosas, la ribulosa y la silulosa. Y a partir de estas 2 se forman 4 cetohexosas, la tagatosa, sorbosa, fructosa y cicosa. Entonces igual, todas aquellas que son quirales van a ser identificadas con la D por el centro quiral más alejado del carbonilo. En el caso de la eritrulosa es el único, si está a la derecha es el D, su enantiómero sería la L. A partir de la eritrulosa puedo sacar 2 derivados que sería ribulosa y silulosa, ambas son D, pero se diferencian porque una está a la derecha, su nuevo centro quiral, el nuevo centro quiral, el nuevo carbono que voy añadiendo sería el que está debajo del carbonilo, el número 3, siempre va a ser el número 3 en el caso de las cetosas. Y en las hexosas todas son D, debido a que su último centro quiral en todos está a la derecha. Y el nuevo carbono se está añadiendo en el carbono 2. Uno a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda. ¿Ok? Todas estas, igual que las aldosas, las D-aldosas, van a tener un enantiómero que le corresponde ser el L, que sería otro esquema de carbohidratos L, pero nos vamos a enfocar en el de los carbohidratos tipo D. El monosacárido aldosa más abundante es la glucosa y el monosacárido cetosa más abundante es la fructosa. Aquí tenemos un esquema para poderlos identificar y dibujar. Entonces, ¿cómo diferencia uno un monosacárido de un L? Se va a diferenciar por la posición del OH. Del último OH, del más alejado del grupo carbonilo, es el que identifica. Si está a la derecha es un D, si está a la izquierda es un L. La imagen especular, el enantiómero de un carbohidrato es aquel que todos sus centros quirales son opuestos. Entonces, no es solo cambiar el centro quiral D y pasarlo a ser L. No, deben de variar todos los centros quirales. Entonces, este es opuesto al que está originalmente derecha-izquierda. Aquí el segundo está a la izquierda, aquí aparece a la derecha, y el tercero está a la derecha y está a la izquierda. Todos los centros quirales son opuestos, por lo tanto son enantiómeros, imágenes especulares no superponibles. Esa es la diferencia entre un monosacárido D de 1L, específicamente con el mismo nombre.
Otra característica que tienen los monosacáridos es el concepto de epímeros. Un par de epímeros son una pareja de diasterómeros en donde prácticamente todos sus centros quirales son iguales con la misma configuración excepto uno. Ese que lo hace la diferencia lo hace ser epímero específico del carbono tal. Entonces, si comparamos glucosa con manosa, vamos a encontrar que el carbono 5 es igual, el carbono 4 es igual, el carbono 3 es igual desde el punto de vista de la posición del hidroxilo o del H, como lo quieran ver. Pero en el carbono 2 encontramos la diferencia. Por lo tanto, son moléculas distintas. Eso los hace epímeros del carbono 2. ¿Por qué? Porque son prácticamente iguales, excepto por un carbono, por la posición la configuración del centro quiral de uno de los carbonos. Entonces se llama epímero. O sea que la glucosa es epímero en el carbono 2 de la manosa. Por ejemplo, aquí, si comparo glucosa con galactosa, ellas son epímeros del carbono 4. ¿Por qué? Tanto el carbono 2 como el 3 como el 5, la posición del centro quiral es la misma, excepto en el 4. ¿Ok? Entonces, es otra forma de identificar características de carbohidratos, epímeros, ¿verdad? Entonces, son parejas de estereoisómeros que poseen todos sus centros quirales con la misma configuración, excepto uno. Entonces, tenemos el concepto de epímeros. La glucosa es epímero de la manosa en el carbono 2, la glucosa es epímero de la galactosa en el carbono 4. Secuencias de carbohidratos de monosacáridos, dos juntos va a formar un disacárido. Ejemplo de esto, la sacarosa y la lactosa. O muchas uniones, varios monosacáridos, forman oligosacáridos. Y formaciones más complejas forman polisacáridos. La estructura de todos los monosacáridos se puede expresar también de forma cíclica. Esto se da cuando el carbohidrato se encuentra en disolución acuosa. En forma cristalina podríamos pensar la mayoría están en forma de Fischer, pero cuando éstas se disuelven en agua y pasan a formar una disolución acuosa, ellas optan por ciclarse y formar la estructura de Howard. Se pueden ciclar de muchas maneras, pero para hacer un poco más simple el concepto, vamos a pensar que el carbono con el centro quiral que determina si es D o L, o sea, el penúltimo carbono, o sea, el centro quiral más alejado del carbonilo, es el que ataca al carbonilo para formar una ciclación. Esto es una reacción de formación de hemiacetales que se estudió en el capítulo de aldehídos, reacciones con alcoholes. Entonces, veamos aquí cómo el OH, que determina si es D o L, ataca al grupo carbonilo en una reacción de adición nucleofílica. Se va a formar en primera instancia un hemiacetal.
Esto está en equilibrio entre la estructura de Fischer, que es la lineal, y la estructura de Howard, que es la estructura cíclica. Hay dos formas principales de ciclación, que se les da el nombre debido a el tamaño o la forma del ciclo que se obtiene. Si el ciclo es de 5 miembros, 4 carbonos y un oxígeno, va a ser semejante al furano, entonces se le va a llamar furanosa. Y si es de 6, por tener 5 carbonos y un oxígeno, se va a parecer al pirano y se va a llamar piranosa. ¿Ok? Entonces, de 5, furanosa, de 6, piranosa. ¿Ok? Son las dos formas en que se van a ciclar, porque recordemos que son los ciclos más estables que se pueden formar. Por lo tanto, cualquier carbohidrato, digámoslo así, monosacárido en estructura de Fischer se puede ciclar mientras forme un ciclo de 5 y de 6. Si es de 5, furanosa. Si es de 5, piranosa. Entonces, en el caso de la glucosa, esta se puede ciclar formando una glucopiranosa, porque ya el nombre va a especificar que proviene de la glucosa, que formó un ciclo de 6, pirano, y que es un carbohidrato, entonces glucopiranosa. O en el caso de la fructosa, se va a ciclar para formar una fructofuranosa. Se pueden formar variando la posición del carbono 1 en el caso de la glucopiranosa o en el 2 en el caso de la fructofuranosa. Si el OH del carbono 1 se dirige hacia abajo, se va a llamar alfa. Si el OH del carbono 1 se dirige hacia arriba, se va a llamar beta. En el caso de la fructosa, de la fructofuranosa, el carbono 2, si el OH se dirige hacia abajo, se va a llamar alfa. Si el OH se dirige hacia arriba, se llama beta. Más adelante vamos a aprender por qué hay alfas y por qué hay betas. Nótese que la posición del resto de los OH no va a variar entre glucosa, entre alfa de glucopiranosa y beta de glucopiranosa. El carbono 2 se encuentra hacia abajo el OH para ambas. En el 3 se encuentra hacia arriba para ambas. En el 4 se encuentra hacia abajo para ambas. De igual manera, para la fructosa, para la fructofuranosa. En el carbono 3 el OH para arriba y en el carbono 4 el OH para abajo. Esos no cambian. O sea que el único que tiene derecho a cambiar en el caso de las aldosas como la glucopiranosa es el carbono 1 y en el caso de las cetosas como en el caso de la fructofuranosa es el carbono, es la posición del OH del carbono 2. En disolución acuosa existe un equilibrio en donde la estructura ciclada en alfa está en constante equilibrio con la beta. Pasan por su estructura de Fischer y pasamos de una a la otra. Entonces podemos pasar en el caso de la glucopiranosa de su posición alfa a Fischer y luego de esta Fischer a su posición beta y luego la reacción inversa. Está en ese proceso de ciclación, apertura, ciclación, pasando de alfa a beta o de beta a alfa. Pero las dos estructuras alfa y beta no son igualmente estables. Recordando cuando vimos
ciclohexanos que se forman en silla, teníamos dos tipos de sustituyentes, uno en posición axial y otro en posición ecuatorial. Podrán recordar que la posición ecuatorial es mucho más estable debido a que genera menor interacción con otros grupos. Por lo tanto, si observamos las estructuras, la beta de glucopiranosa posee el OH en posición ecuatorial. Por lo tanto, es más estable que la alfa. Eso hace que dure más tiempo en esta posición, o que ella prefiera estar como beta más que como alfa. Entonces, un carbohidrato beta es más estable que un carbohidrato alfa. Esto cuando están en su estructura ciclada de Haworth. En disolución acuosa, el carbohidrato prefiere estar en estructura ciclada. Entonces prácticamente no existe como una posición de Fischer. ¿Okay? Existen varias maneras de dibujarlo. La más tradicional es hacer el ciclo de esta forma más sencilla y no como una silla. Pero no podemos olvidar que están como silla. Ahora, aprovechando que en este caso tenemos el dibujo de la silla, ¿por qué razón la glucosa es el monosacárido más abundante? Porque es la aldosa más abundante. Se explica y se entiende por esta posición de silla. Si ustedes observan y analizan, exceptuando el carbono 1, que puede estar alfa o beta, todos los demás para la glucosa están en posición ecuatorial. Por eso es el carbohidrato más abundante, porque es el más estable. No posee ningún hidroxilo en posición axial. Excepto si fuera un alfa, que va a poseer el OH en posición axial. Pero ella misma prefiere estar más tiempo en posición ecuatorial. Entonces también cabe recalcar por qué razón la glucosa es el monosacárido más estable. Aquí tenemos entonces ya en resumen las estructuras de Haworth para la alfa D glucopiranosa y la beta D glucopiranosa. Entonces, primero para nombrar este tipo de estructura de proyección de Haworth, se nombra si está alfa o beta, el OH. En este caso, por ser aldosas, el OH del carbono 1. Ese carbono 1 era donde estaba el carbonilo. Es el carbono más importante, se le conoce con el nombre de carbono anomérico. Es el que puede cambiar, los demás no cambian. Después del alfa beta viene D, porque todos o la mayoría provienen de D. También se podrían ciclar los L, pero no es algo que vamos a entrar en detalle. Luego el nombre del carbohidrato, gluco, y luego el tipo de ciclo que hizo, furano o pirano, y la terminación osa para identificar que es un carbohidrato. En el caso de la fructosa, recordando que el ciclo se forma a partir del carbono, el último centro quiral, la estructura más estable que puede formar es una furanosa. Y ella, por supuesto, va a preferir la mayor parte del tiempo estar en posiciones beta. También existe varios procesos de equilibrio, de mecanismo en donde una furanosa puede ser una piranosa, que más adelante analizaremos. Pero más o menos un esquema de las diferentes posibilidades en que la fructosa se puede ciclar. El proceso por el cual un monosacárido alfa pasa a ser beta o de beta a alfa se llama mutarrotación o mutorrotación. Es el proceso de equilibrio entre la posición alfa y la beta.
Entonces un esquema de mutorrotación de la glucosa es el que presentamos acá, en donde se observa por estadística que prefiere la mayor parte del tiempo ser beta que alfa. Y la estructura de Fischer simplemente es un paso por donde hay que llegar o por donde hay que pasar hacia el otro, pero no se queda en esa posición. Algunas características que ya mencionamos al inicio, que no voy a recalcar. El mecanismo de mutarrotación, como les dije, lo tenemos acá. En un medio ácido, el oxígeno del ciclo de la estructura de Howard ataca y se protona. Un segundo paso es la ruptura del anillo y luego un posterior cierre del anillo, pero con la idea que el OH quede en otra posición, ¿verdad? Si empecé en el alfa, que termine en beta, y si empecé en beta, que termine en alfa. Y una posterior desprotonación con agua para volver a obtener el medio ácido como catalizador. Entonces, un mecanismo sencillo de mutarrotación. Entre alguna variedad de monosacáridos, no todos son estructurados así. Algunos pierden un OH en alguna posición y se conocen con el nombre de desoxiazúcares. Entonces es un monosacárido que por alguna razón no tiene un OH. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la desoxirribosa, que es el azúcar principal del ácido nucleico desoxirribonucleico. Entonces, es el 2-desoxirribosa. Quiere decir que era una ribosa que perdió su OH en la posición 2, por eso no lo posee. ¿Ok? Aquí tenemos la L-fucosa, dice que es el 6-desoxi-L-galactosa. En esta posición perdió el OH. Entonces, cuando no posee un OH en alguna posición, se llama un desoxi y se especifica en cuál carbono es donde está la pérdida del OH con respecto al carbohidrato original cuando sí lo poseía. También los monosacáridos pueden tener grupos amino, se llaman aminoazúcares. El principal de todos estos es la quitina, porque en la quitina, este es un carbohidrato muy abundante, un polisacárido muy abundante que le da forma al exoesqueleto de algunos insectos, ¿verdad? Entonces es esa estructura rígida de algunos insectos. Entonces aquí tenemos la N-acetil D-glucosamina, que es el monosacárido del polisacárido que termina siendo la quitina. ¿Ok? Entonces se llaman aminoazúcares también. Es variabilidad de carbohidratos. Cuando el carbono anomérico, recordemos, el 1 en los aldosas o el 2 en las cetosas, no queda como un OH, no es libre, se le añade un grupo R, se va a llamar un glucósido. Un glucósido, el OH del carbono anomérico, que es el principal, ya no lo posee libre y se llama enlazado, o sea, está en forma de un acetal. Eso se llama un glucósido. Este detalle diferencia azúcares reductores de azúcares no reductores. Entonces, un azúcar reductor es aquel que posee el OH, que se dice posee el OH libre. Y un azúcar no reductor es aquel que no lo posee libre, o sea, está enlazado. Aquí tenemos algunos ejemplos: linamarina, adenosina, sinigrina. Simplemente una reacción
del hemiacetal con un alcohol en medio ácido puede hacer que el hemiacetal pase a ser acetal. Entonces, en primera instancia podemos tener el carbohidrato en posición de Fischer, el cual se cicla para formar un hemiacetal y luego el hemiacetal forma un acetal. El hemiacetal es un azúcar reductor y, y el acetal es un azúcar no reductor. Bueno, ahí ustedes me entienden. Entonces, nuevamente, por ejemplo, la glucosa reacciona con un alcohol en medio ácido. Primero se va a ciclar para formar la estructura de Howard. Ya eso es un hemiacetal, un azúcar reductor. Ese azúcar reductor reacciona con el alcohol para formar un azúcar no reductor. Los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos se comienzan a formar en uniones de este carbono anomérico con otro carbono del otro carbohidrato. Por lo tanto, van formando glicósidos y se van glicosidando hasta formar una estructura cada vez más grande y más compleja. Ejemplo de esto, la celulosa o el algodón. También el almidón, que está formado por amilosa y amilopectina, forman estructuras más complejas por glicósidos, en donde esta unión se va a conocer con el nombre de enlace glicosídico. Algunos edulcorantes que precisamente no tienen estructura de carbohidrato, por eso se dice que son bajos en calorías, pero tienen el mismo efecto endulzante que la sacarosa o la fructosa, los cuales algunos ejemplos, los más famosos, la sacarina, sucralosa, el aspartame, son estructuras que no poseen o no son como principal estructura de carbohidrato. Entonces, por eso se dice que son bajos en calorías. Bueno, hasta acá la primera parte de la presentación de carbohidratos, la cual se refiere a la clasificación de los mismos. Entonces, más adelante seguiré explicando el tema de carbohidratos. Saludos.